Es el Señor. Vamos a leer la palabra del Señor allá en Primera de Pedro, su capítulo 5. Nos dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino por voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están vuestros cuidados, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis las coronas incorruptibles de gloria. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos, y a todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Gloria a Dios, bendito es el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, mi buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por darnos la oportunidad una vez de presentarnos, Señor, juntamente contigo, Señor, para poderte alabar y bendecir su bendito nombre, oh Dios. Bendice a mis hermanos, hermanas, amigos y amigas. Bendícelas de gran manera en esta preciosa noche, Señor. Esperando, Dios mío, que esta palabra, Señor, sea atesorada en nuestros corazones, oh Dios. Oh Dios mío, que seas tú hablando a través de tu palabra, Señor. Estamos aquí, mi Dios amado, humillándonos delante de ti. Que seas tú, Señor Jesús, hablándonos, Señor Jesús. Oh Padre poderoso eres tú. Te alaba mi alma y te glorifica mi corazón, Señor. Oh Dios mío, agradecemos la oportunidad que cada día tú nos brindas, que cada día, Señor, tú nos cuidas, Señor, tú nos respaldas, Señor, en todo momento, Padre. Somos vasos, Señor, a quien tú usas, Padre, para dar tu palabra, Señor, para dar siempre lo que tú tienes, Señor, para tu pueblo, para tu iglesia, Señor Jesús. Gracias, Padre celestial. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones para cada uno en esta preciosa noche. Amados hermanos, bueno, estoy un poco afónica de mi garganta y vamos a hacer lo que podamos en esta noche. Dios bendiga a cada uno de los que se están conectando, también a los que están compartiendo. Bendiciones. Gloria a Dios. En esta noche hemos clamado al Señor por cada uno de ustedes, amados hermanos. Estuvimos anoche, pues, verdad, como les decía, a las 11 de la noche, 11:30, en la hora silencia, en la hora en la cual nadie interrumpe. Estamos clamando a Dios por las peticiones, clamando a Dios por todas las necesidades. Gloria a Dios, y sé que el Señor contestando, verdad, las peticiones de cada uno. Así es de que en esta noche apacentar la grey de Dios. El Señor nos habla en su palabra, gloria a Dios, a través de este varón, el profeta Pedro, donde decía: ruego a los ancianos que están entre vosotros, que estemos siempre, amados hermanos, apacentando las ovejas, apacentando el rebaño del Señor, dándole siempre ese alimento espiritual a cada uno de quienes lo necesitan. En este tiempo usted sabe, amados hermanos y hermanas, que hay hambre, hay sed de escuchar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Por eso, amados hermanos, estamos acá. Tal vez, amados hermanos, tal vez con muchas dificultades, con problemas en nuestras vidas, pero el Señor es quien da las fuerzas y el ánimo para seguir adelante. Pero Él dice acá: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Aleluya, porque muchos de los apóstoles, muchos amados hermanos de sus discípulos estaban también en los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Ellos también padecieron a causa de la palabra. Ellos también padecieron cuando apacentaban las ovejas.
cuando llevaban la palabra de Dios, también ellos sufrieron de una manera como lo padeció Jesucristo y como ahora lo padecemos tú y yo a causa de su palabra. Aleluya. Aleluya, santo es el nombre del Señor. Él nos envía ahora, aleluya, que apacentemos su grey, o sea, su multitud, su iglesia. Aleluya, todos aquellos quienes componen la iglesia del Señor, todos aquellos quienes se juntan para escuchar la palabra del Señor, todas aquellas personas que llegan con ánimo para escuchar y atesorar lo que es la palabra del Señor, para poder aprender día con día de su palabra. Dice la palabra del Señor que este varón le hablaba a cada uno del rebaño que Dios había puesto en sus manos, a la cual siempre el Señor le daba por revelación de cómo Él iba a hablarle a este pueblo. Por eso dice, amados hermanos, acá estamos apacentando la grey de Dios. Estamos apacentando al pueblo del Señor, aquel pueblo que necesita de la palabra del Señor. Muchos podrán decir, pues yo no necesito porque ya lo sé. Qué bien, amados hermanos y hermanas, porque para eso Dios te ha levantado, para que tú también hables de igual manera la palabra del Señor a todo aquel que lo necesite. Para eso Él nos ha levantado, para hablar su palabra. Y dice, aleluya, santo es el nombre del Señor, que Él le hablaba a los ancianos. Él le hablaba a todo aquel que Él había preparado para obtener un rebaño, para que hablase la verdad, para que hablase la palabra, para que estuviera siempre apacentándole. Aleluya, según a la palabra de nuestro Dios. Y dice la palabra, Cristo dice, aleluya, poderoso es el Señor entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. En el 2 dice, apacentar la grey de Dios. Amados hermanos, todo aquel que predica la palabra del Señor, el Señor nos demanda que apacentemos sus ovejas, que apacentemos la multitud, la iglesia, aleluya, la cual Él ha puesto en nuestras manos. No solamente a los pastores, no solamente a los evangelistas, sino a todo aquel que se levante a predicar la palabra de Dios. Están apacentando las ovejas, apacentando, aleluya, la multitud, aquellos que componen, aleluya. Oh, santo es el nombre del Señor, porque Jesucristo, cuando Él predicaba, dice la palabra del Señor, que Él era rodeado por la multitud. Él se sentaba junto a todos sus discípulos y junto a aquella multitud para predicarle, y todos asuntaban, todos, aleluya, ponían atención y atesoraban la palabra del Señor, porque Él claramente les decía, hoy estoy acá con vosotros para predicarles, para darles las buenas nuevas. Puede que el día de mañana ya no lo esté, decía el Señor. Amados hermanos, y todo se cumplió cuando Jesucristo le tocó que partir hacia el cielo, dejando a sus discípulos para que apacentaran la grey de Dios. De igual manera estás tú y yo apacentando, aleluya, santo es el nombre del Señor, a una multitud de personas, hablándole de la palabra del Señor, diciendo que recobren ese nuevo ánimo para seguir adelante, aleluya. Muchos amados hermanos decimos que todo esto cuesta. Aleluya, llevar el evangelio cuesta. Predicar el evangelio, sabes, muchos no se animan a predicar, porque dice, para predicar hay que vivirlo, sí. Todo aquel que predica la palabra del Señor tiene que vivirla. Tiene que ser ejemplo, como dice la palabra del Señor. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no, aleluya, no por fuerza, sino voluntariamente. Yo no estoy acá a la fuerza, amados hermanos, estoy voluntariamente predicándole a la grey de Dios, predicándole a las personas, predicándole a la multitud, predicándole a todo aquel que necesite escuchar palabra del Señor. Él nos ha levantado, amados hermanos. Él nos ha levantado y nos ha dado fuerza. Y nos ha dicho, apacienta mis ovejas, dándoles, aleluya, de mi alimento espiritual.
Estamos alimentándolos acá espiritualmente, porque es lo que ahora necesitamos. Llenarnos espiritualmente de su amor, de su presencia, de su palabra. Qué preciosa la palabra del Señor. Porque Él dice: apacentar la grey de Dios. Jesucristo decía a sus discípulos y a todos aquellos quienes predican: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Estamos por voluntad del Señor, por voluntad nuestra, predicando, apacentando a las ovejas, hablándole a través de su palabra y diciendo: aleluya, que Jesucristo los ama con amor y paciencia. Aleluya, santo es el nombre del Señor. Él no ha venido, amados hermanos, por amor a muchas personas que no se han preparado. Jesucristo no ha venido por amor a muchos que no se han preparado. Por muchas personas que aún no han, aleluya, llegado a los caminos del Señor. Porque muchos hay aún que no han conocido al verdadero Jesucristo dentro de sus corazones. Y es por eso que el Señor nos levanta y nos dice: id y apacentad, aleluya, mi rebaño. Le llama a sus pastores, le llama a los ministros, le llama a los profetas, le llama al mundo entero, a todo aquel que Dios ha puesto en sus manos un ministerio para que apaciente la grey, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, dice el Señor. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino como enseñándoles, sino como siendo ejemplo para ellos. Cada uno de los que ministran, aleluya, cada uno de los que predican, cada uno de los que tiene ministerio, cada uno de los que Dios ha levantado, tienen que ser ejemplo para su rebaño, tienen que ser ejemplo para sus ovejas. Se decía el apóstol Pedro, le decía a los ancianos: os ruego a los ancianos, os ruego a todo aquel a que mi Padre ha puesto un ministerio en su mano, a todos aquellos que han, aleluya, padecido como Cristo. Les ruego pues que sean participantes de todo y aún hablando, aleluya, de mi palabra, apacentando a mis ovejas. El Señor ha puesto una grey entre vosotros. El Señor ha dado una multitud de personas. El Señor ha dado una iglesia para que tú la ministres, para que tú le hables. Oh, que Ramaya canta la Baisaya. Poderoso es el Señor y Él nos está hablando a nosotros los predicadores. Él nos está hablando a nosotros los predicadores, que nos dice: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Siendo ejemplo de la grey. Siendo ejemplo del pueblo de Dios. Siendo ejemplo como predicadores. Y aquellos quienes el Señor ha puesto en nuestras manos para administrarlo. Dice el Señor: seamos ejemplos para ellos, dándoles ánimos, aleluya, para que ellos puedan aprender las cosas buenas y no lo malo, aleluya. Dice, aleluya, acá en la palabra del Señor: siendo ejemplo de la grey, siendo ejemplo de la iglesia, siendo ejemplo, aleluya, de la multitud, siendo ejemplo de mi pueblo, siendo ejemplo, aleluya, de quienes yo les he dado para que los administren acá en la tierra.
todo aquel que ha llegado a nuestra vida para darle ánimo, para hablarle de la palabra del Señor. No con nuestra propia mentalidad, sino con la palabra del Señor. Amados hermanos, si tú le hablas con la palabra al Señor, por muy dura que sea todo aquel al Señor que ha traído para su salvación, dice la palabra del Señor que Él atenderá a la palabra y al llamamiento de Él. Nadie puede tener señorío lo que Él ha puesto a vosotros para cuidarlo, sino como ejemplo para ellos. No podemos venir a lastimar a nadie diciendo porque yo soy mayor que ellos, no. Simplemente el Señor nos ha dado un rebaño, el Señor nos ha dado una multitud, el Señor ha puesto, aleluya, mi vida a ti. Yo te tengo a ti ahora, tú eres mi seguidor ahora. Yo soy, aleluya, poderoso el nombre del Señor. Tengo que ser ejemplo de ti. Yo tengo, amados hermanos, que dar el ejemplo para ti. Porque en todo caso yo sería como un espejo donde tú te vas a ver. Y así mismo tienen que ser todos aquellos a quien Dios, aleluya, los ha enviado a apacentar a sus ovejas, a apacentar su rebaño, a apacentar lo que a Él le pertenece. El Señor nos ha levantado para apacentar sus ovejas. Como hablaba hoy, aleluya, en la palabra del Señor. Que cada uno recobremos ánimos para seguir adelante. Porque recuerde, aleluya, hermanos y hermanas, a ti que Dios te ha dado un don especial, a ti que Dios te ha levantado, aleluya, y ha puesto en ti un ministerio, a ti que Dios te ha levantado y te ha dado algo para que tú, aleluya, enseñes a tu prójimo, que tú enseñes a quien tú tienes a tu lado, que tú seas ejemplo para ellos, como dice la palabra del Señor. Mira lo que dice en el 4, aquí está todo el sacrificio que cada uno hacemos. No importando lo que cuesta, no importando, amados hermanos y hermanas, lo que cuesta hacerlo en esta tierra, pero mira lo que Dios tiene preparado para todo aquel, aleluya, que apacienta la grey de Dios, dice la palabra del Señor. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, oh pastor, pastor, a ti que Dios te ha levantado, que Dios ha puesto el ministerio para que apaciente su grey, para que apaciente, amados hermanos, en otras palabras, su pueblo, aleluya, su rebaño, dice el Señor. Después de todo el sufrimiento que tú has pasado por mucho tiempo, predicándole tal vez a las personas, ¿sabe, amados hermanos? Yo sé que no es fácil, pero tampoco es difícil, dice la palabra del Señor, porque el pastor tiene que lidiar con muchos en la iglesia, con algunos desobedientes y con otros obedientes, pero la palabra del Señor dice que debemos de hablarle tal y como está escrita la palabra del Señor, para que aprendan a obedecer y para que también, amados hermanos, tenemos que ser para nosotros, para ellos, como espejo. Tenemos que ser nosotros para ellos, amados hermanos, ejemplo, aleluya, porque ellos lo ven a nosotros. Ellos van agarrando el ejemplo del que tú vas dando, aleluya. Y ojalá el ejemplo que tú des no sea torcido. Ojalá que el ejemplo que tú estés dando, aleluya, no sea por malos caminos, sino que sea por el camino que Dios te ha dicho que lleves a tus ovejas, que lleves su rebaño. Por eso dice la palabra del Señor: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorrumpible de gloria. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Todos aquellos quienes obedecen al Señor, todos aquellos quienes tienen el ministerio del Señor, aquellos que obedecen a Dios, aquellos quienes dan el ejemplo, aleluya, al la grey de nuestro Señor Jesucristo, obtendrán una corona, aleluya, incorrumpible de gloria, por cuanto han obedecido al Señor y han apacentado sus ovejas, tal y como Dios le ha, aleluya, le ha agradecido a todo aquel. Tal como a Él, amados hermanos,
le ha placido que tú le seas, aleluya, delante de sus ojos. Dice la palabra del Señor. Todos nosotros queremos obtener esa corona. Por eso cueste lo que cueste, estamos siempre dando conocer la palabra del Señor y diciéndole a los ancianos, diciéndole a los pastores que apacentar la grey de Dios, dando precisamente, aleluya, el ejemplo al rebaño. El ejemplo a todos aquellos, amados hermanos. Porque, ¿sabe por qué el Señor habla de esta manera? Porque muchos están dando mal ejemplo a su rebaño. Muchos están dando mal ejemplo, aleluya, al rebaño que Dios ha puesto en sus manos. Pero todo esto un día tendrás que dar cuenta. Pero si tú eres de aquellos que el Señor ha puesto ese ministerio y que has sabido llevar, aleluya, a este rebaño delante de los ojos del Señor, vas a obtener lo que Él está prometiendo, una corona incorruptible de gloria para ti y para todo aquel que le ha obedecido al Padre, aleluya. Dice la palabra del Señor. Él nos ha enviado a predicar a nuestros jóvenes. Él nos ha enviado a predicar a todo aquel que lo necesite, a todo aquel que tiene sus oídos para escuchar, aleluya, que ha prestado atención. Dice la palabra del Señor que todo aquel que predica su palabra tiene que ser ejemplo, tiene que ser como un espejo donde muchos, aleluya, tendrán que ver, aleluya, lo que Él está haciendo, lo que está diciendo, y se tendrá que dar cuenta que lo que está hablando, aleluya, es la realidad y que también lo está viviendo como la palabra de Dios lo dice. Igualmente jóvenes está sujeto a los ancianos. Jóvenes, obedeced a vuestros ancianos. Jóvenes, obedeced a vuestros pastores. Jóvenes, obedeced a todo aquel que te llama la atención, a todo aquel que te está dando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Está sujeto a los ancianos y a todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Oiga, revestidos de humildad. Aleluya. Porque Dios resiste a los soberbios. Porque Dios resiste a los soberbios, desecha a los soberbios, llama la atención a los soberbios, les está hablando a tiempo y fuera de tiempo a todo aquel que no quiere obedecer. Y da gracias a los humildes, dice el Señor. Mira qué preciosa la palabra del Señor. O sea que Él de lo alto nos da gracia por ser obediente. Desde lo alto nos da gracia, aleluya, por ser humilde, por atesorar la palabra en nuestro corazón, por obedecer, amados hermanos, a lo que en su palabra está escrito. Aleluya. Toda oveja que se encuentra dentro del rebaño, Él ve, aleluya, al pastor que lleva la palabra. Él está escuchando al pastor lo que está predicando y le está atesorando en su corazón. Y amados hermanos, por eso dice la palabra de Dios que todo buen pastor que apacienta la grey de Dios tiene que dar ejemplo de lo que está hablando, aleluya, de lo que está predicando, para que la oveja también, aleluya, pueda aprender de lo que la palabra está escrito. Mira lo que dice allá aleluya, en San Juan 21:15. Mira lo que dice la palabra del Señor. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Más que a esto le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Porque el Señor sabía, aleluya, que si Él le decía: ¿me amas, Pedro? Aleluya, en verdad me amas. Y Él le decía: sí, Señor, yo te amo. En verdad me amas, Pedro.
Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Entonces apacienta mis ovejas. Dale de comer mi palabra, tal y como está escrita, que caminen por el camino verdadero, que no se aparten de mis caminos, que sigan al blanco. Aleluya. Y rababa Isaías. Al poder Jesús de Nazaret. Yo creo, amados hermanos, que Pedro se entristeció dentro de su corazón al ver por qué el Señor le preguntaba 1 y 2 y 3 veces: Pedro, ¿tú me amas? Porque sabía que si Pedro realmente lo amaba a él, también iba a amar a su rebaño, también iba a amar a las ovejas, para poderles compartir la verdad. Todo aquel pastor que le habla la verdad a sus ovejas es porque hay un verdadero amor en su corazón para las ovejas. Pero aquel pastor que por miedo a que la oveja se vaya, por miedo a que la oveja deje de ofrendar, por miedo a que la oveja deje de diezmar, por miedo a que la oveja se vaya, aleluya, porque quieren tener la multitud, no le hablan la verdad y dejan que viva en el pecado, dejan que viva en el adulterio, en la fornicación, dejan que hagan lo malo, dejan que se vista como quiera, dejan que vivan como quieren. No, amados hermanos y hermanas, este no es el verdadero amor. Por eso Jehová, aleluya, le decía a Pedro, aleluya, le decía: ¿me amas? Y él le respondía: sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Yo amo al Señor con todo mi corazón. Y sé que el Señor me ama de lo profundo de su corazón. Y así como Él me ama, yo te amo a ti y Él te ama también. Aleluya. Y por eso, amados hermanos, me lleno de gozo y de alegría, ¿sabe? Yo no lloro de tristeza, yo no lloro de dolor, yo lloro, amados hermanos, porque la presencia del Señor está a través, aleluya, de mí, dentro de mi corazón. Y me llena de nostalgia, amados hermanos, cuando Él le dice a Pedro de esta manera: Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mi cordero, háblale de mis palabras, tal y como está escrito. Aleluya. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces pastorea mis ovejas. Háblales la verdad a mis ovejas. Dile que, aleluya, que caminen por mi sendero, que caminen por mi camino, que no se desvíe. Aleluya. En el 17 dice: le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. ¿Por qué? ¿Por qué se llenó de tristeza el corazón de Pedro? Porque, amados hermanos, la primera y la segunda vez él no atendió porque le decía: ¿me amas? Y la tercera vez él empezó a entender el por qué el Señor le decía que si lo amaba. Porque él sabía que si él le decía: sí, Señor, yo te amo, entonces hablen la verdad a mis ovejas. Háblale la verdad a mis ovejas. Mira lo que dice. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes. Todo, tú sabes que te amo,
dijo Jesús. Jesús le dijo por tercera vez: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tu mano y te ceñirás, otros te llevarán a donde tú no quieras ir. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Amados hermanos y hermanas, si verdaderamente amamos a Dios, pastor, a ti que Dios te ha dado una grey, el Señor, apaciéntala. Apaciéntala en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Enséñale el ejemplo, da ese buen ejemplo, enséñale el camino, enséñale la verdad, háblale la verdad. Ahora que hay tiempo, recapacita y háblale a tu rebaño, aleluya, que Dios ha dado en tu mano, para que la pacientes ahora, para que le hables la verdad. Antes, amados hermanos, que sea tarde. Y dice la palabra del Señor: porque Él se agradará de todo aquel que hable la verdad de su palabra. Así de que si tú, aleluya, amas al Señor, habla la verdad. Habla la verdad con la palabra de Dios, por muy dura que sea. Amados hermanos, siempre hemos venido hablando conforme la palabra del Señor. No está en mi vida, no está en mi corazón el hablarte así. Está de parte de nuestro Dios, que hablemos la verdad, porque Él no quiere que nadie se pierda. Cuando su discípulo le decía, uno de sus discípulos le dijo: Señor, ¿quién podrá escuchar tu palabra tan dura? Y Jesucristo le contesta y le dijo: ¿esto te parece a ti duro? La palabra que os he hablado te parece a ti dura. Vete tú también con los que hablan suave. Vete tú también con los que hablan mentira. Y el discípulo le dijo: no, Señor. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Pastor y pastora, evangelista, tú que tienes el ministerio, a ti que Dios te ha dado, aleluya, que apaciente su grey del Señor, apaciéntelo con la palabra de Dios, da la palabra del Señor tal y como está escrita. Enséñale a las ovejas del Señor cómo se debe de caminar delante de Dios, cómo se debe de vivir delante de los ojos del Señor. Porque ya no es momento de vivir la vida como queremos, sino la vida como Dios quiere, que la vivamos delante de Él. Por eso Él le decía, aleluya, por eso Él le decía, santo es el nombre del Señor, a Pedro: apacienta mis ovejas, porque de cierto digo, que cuando eres joven te ceñías y ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde tú no quieras. Pero ahora estamos tomados de la mano del Señor y hacemos la voluntad del Señor. Aleluya, ¿cuántos hacen la voluntad del Señor? No hacemos la voluntad del hombre ni de la mujer. Hacemos la voluntad de nuestro Dios y damos la palabra tal y como está escrita para todo aquel que le gusta escuchar la verdad. Bendiciones. Bendiciones a la iglesia del Señor. Bendiciones a todos aquellos a los cuales sus pastores no les han hablado la verdad. Se recuerda que hace poco hablamos del adulterio y de la fornicación, en la cual muchos dijeron: mi pastor nunca me ha hablado de esto.
Mi pastor me ha dicho que así como estoy, estoy bien. Y que aún así este privilegio me han dado. Porque el único que juzga, dice mucho, es el Señor. No esperes que el Señor te juzgue. Mejor lee la palabra de Dios y el Señor te va a hablar si tu pastor no te habla la verdad. Si el pastor no te habla la verdad, busca la palabra del Señor, la cual te va a hablar y te va a decir cómo debes de andar delante de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él le decía a Pedro, aleluya, apacentar la grey de Dios. Y Él también rogaba a los ancianos diciéndole que estaba entre vosotros, apacentad mi rebaño, apacentad mis ovejas. Le decía el Señor, aleluya, a Pedro y a los ancianos, aleluya, a todo aquel que está entre vosotros, que el Señor ha puesto en nuestras manos. Mira, aquí estoy en esta noche. Puede que ahora tenga 28, 29 personas escuchando la palabra del Señor. Aleluya, pero yo sé que están animados porque quieren escuchar la verdad. Quieren escuchar, aleluya, esa palabra sólida, esa palabra que viene a quebrantar nuestro corazón. Aunque, amados hermanos, en el momento lo sintamos dura. Pero después, cuando llega la reflexión, decimos gracias, Señor, porque tu palabra me ha hablado la verdad. Tu palabra me ha dicho, aleluya, cómo estoy viviendo delante de ti. Es que el amor del Señor es maravilloso. El amor del Señor es grande, hermanos y hermanas, porque grandes son sus misericordias y Él nos viene a hablarnos a cada uno de nosotros. ¿Sabes, amados hermanos? Cuando Él le decía apacentar mi grey, apacentar mi rebaño, hablarle a mi rebaño, tal y como está escrita mi palabra. Y cuando Él decía acá, amados hermanos, mira, lo vamos a leer acá, que todo sea voluntariamente, porque el Señor conoce la necesidad que cada uno tiene y Él hará llegar lo que cada uno necesita. Por eso nos levanta que trabajemos voluntariamente, dando su palabra. Y por eso dicen, no por ganancia deshonesta, como muchos hoy, que predican tal vez por dinero, que tal vez predican, aleluya, por obtener algo que quieren alcanzar. Pero el Señor dice que a causa de todo eso no predican la verdad. A causa de todo eso tienen miedo de predicarle a la multitud la verdad. ¿Cuántos hoy en día hay viviendo en pecado? Porque tal vez en su iglesia nunca les habló. Yo me he dado cuenta, amados hermanos, tal vez no acá en vivo ustedes han visto los mensajes, pero amados hermanos, muchos me han enviado mensajes y me dicen, gracias hermana, porque he llegado a saber la verdad. Gracias hermana, porque, aleluya, en la iglesia donde yo asisto, nunca me hablaron la verdad. Aún hasta me dijeron que así estaba bien. Mas yo no sabía que estaba en adulterio. Mas yo no sabía que estaba en fornicación. Mas yo no sabía que así como vestía era desagradable delante de Dios. Así me dicen muchos enviándome mensajes, amados hermanos. Y me duele mi corazón, porque se cumple lo que la palabra del Señor, que muchos están predicando la palabra de Dios como a ellos mejor les parece. O sea que la palabra de Dios la vienen acomodando a su manera. La palabra de Dios la vienen acomodando como cuando acomodamos nuestra almohada sobre nuestra cabeza. Y no es así. Antes podía hacer lo que yo quería, mas yo ahora hago lo que Dios me manda. Ahora yo hago lo que Dios quiere, aleluya, que yo haga y que le hable al pueblo. Por eso ahora llego a entender que cuando el Señor empezó a modificar mi vida, cuando el Señor empezó a remoldear mi cuerpo, cuando el Señor empezó, amados hermanos, a quebrantar mi corazón, era porque el Señor me decía, tú
serás el ejemplo de todos aquellos a quienes tú le vas a predicar. Tú serás ejemplo de todos aquellos quienes te escucharán. Tú serás el ejemplo. Y no habrá nadie que te señale. Amados hermanos, muchos hoy en día me dicen: hermanita, yo quiero conocer la palabra del Señor. Yo quiero llegar al fondo de la palabra del Señor. Porque mi pastora y mi pastor nunca me ha hablado de esto. En mi iglesia solo hablan de prosperidad. Solo hablan de que Dios nos va a prosperar. De que tengamos fe. De que Dios, aleluya, nos va a dar esto y nos va a dar el otro. Pero no nos dicen que nos apartemos del pecado. Y ahora me doy cuenta que estoy en pecado. Algunas lloran y me dicen: hermana, si el Señor hubiera venido, yo me hubiese quedado. Aún más ahora empezaré a arreglar mi vida. Y esto es lo que el Señor me mostraba hace unos días atrás. Porque muchos, aleluya, algunos amados hermanos me decían que acá en las redes sociales yo estaba perdiendo mi tiempo. Y en una ocasión yo le dije al Señor: Señor, ¿tú crees que yo estoy perdiendo el tiempo acá? Y aún sabiendo, amados hermanos, cuántas almas han llegado al camino del Señor, aún sabiendo cuántas almas a través de la palabra han llegado a los caminos de Dios, aún me llegué a preguntarle al Señor diciéndole: Señor, ¿será que estoy de mal detrás de estas redes sociales, gastando de por gusto mi voz? Y en una noche el Señor me mostraba y me decía: mira. Y cuando yo volteé a ver, veía muchas copas quebradas. Muchas copas, hermanos. No sé cuántos escucharon, aleluya, que yo daba ese pequeño sueño que Dios me había dado. Yo había visto unas copas quebradas, unas copas en las cuales se veía que no tenían remedio. Y cuando yo la veí, yo la miraba, yo lloré amargamente y le dije: Señor, ¿por qué están todas esas copas quebrantadas, quebradas? Y Él me decía: esas copas estaban así cuando tú llegaste. Pero ahora volteé a ver para acá. Y yo volteé a ver para donde Él me dijo y vi. Pude contemplar aquellas copas restauradas. Aquellas copas, hermano. Algunas estaban a la mitad. Otras estaban a punto de llenarse. Mira cómo están esas copas. Están completamente restauradas. Completamente, aleluya, unas empezando a llenarse y otras ya están llenas. Y yo le dije: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque para algunos tal vez yo no estoy haciendo nada, pero sé que para ti yo estoy trabajando en tu obra. Y todavía me dice: ¿acaso no te has dado cuenta cuánta gente te necesita? ¿Acaso no te has dado cuenta cuánta gente te sigue? Porque a muchos les gusta cómo mi palabra es hablada. A muchos les gusta cómo mi palabra es hablada. Y no por mí, amados hermanos, sino por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque acá solamente soy un vaso útil para el Señor. Yo también fui un vaso, a la cual el Señor quebrantó, a la cual el Señor restauró, a la cual el Señor, amados hermanos, llenó, para que ahora yo esté acá, así como lo hizo Él conmigo. Ahora Él también quiere hacerlo contigo. Hay una hermana que me decía: ¿cómo hago llegar este mensaje a mi pastora? Porque mi pastora vive peor que una mundana. Mi pastora se viste peor que una mundana. Y yo le digo: dile a su pastora, órale al Señor, clámele al Señor y retome fuerza y llámela y dígale
con cita bíblica. Yo le di la cita bíblica para que le hablara a su pastor, que no es agradable delante de Dios vivir como antes, amados hermanos. El Señor nos sacó de las tinieblas para que seamos luz. De lo mismo siempre hemos venido hablando. Y tal vez muchos dicen, hermana, se cambia de tema. Amados hermanos, todo concuerda con lo que el Señor está hablando. Porque Él dice que nos sacó de las tinieblas y nos trajo hacia la luz. Él nos ha hecho, amados hermanos, luz entre las tinieblas. Y Él nos ha dado la revelación de cómo debemos de actuar y ser delante de los demás. No seamos piedra de tropiezo. No seamos piedra de tropiezo, porque todo aquel que tiene años de servirle al Señor y no ha cambiado nada, amados hermanos, son piedra de tropiezo para los nuevos que van entrando, para los nuevos que van llegando. ¿Y sabe por qué muchos no cambian cuando llegan? Porque así ven a los que ya están dentro del redil. No ven ningún cambio. Aún hasta sus pastoras. Sus pastoras son las primeras de dar los malos ejemplos. ¿Qué es lo que el Señor vino a hacer a este mundo? Él vino a cambiarlo todo. Él vino a cambiarlo todo, amados hermanos. Él nos hizo diferentes. Él nos hizo, amados hermanos, de que tú y yo seamos el ejemplo. Los que tenemos años, tiempo de estar dentro del redil, estamos dando mal ejemplo a los nuevos, dándole mal ejemplo a los que van entrando. Estamos siendo de piedra de tropiezo. Por eso hay muchos nuevos que han llegado al redil y no han cambiado. Pero no es culpa de los que van llegando, sino culpa de los que tienen años de estar dentro del rebaño, porque no han cambiado nada, absolutamente nada. Es lo que siempre he dicho, nunca han sacado a la Jezabel de sus corazones. Nunca han sacado a la Jezabel de sus corazones. Siguen con la Jezabel dentro de su corazón, viviendo como peor mundano. Hace poco yo platicaba con alguien y le decía a esa persona, ¿usted es cristiana? Y él me dice, no. ¿Por qué me pregunta? Y le digo yo a ella, porque se ve como que si fuera cristiana. Viste mejor que una cristiana. Anda mejor que una cristiana. Y me dice, no, yo no soy cristiana. Aleluya, y le empiezo a evangelizar y le digo, no le costaría nada servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entrégale su corazón al Señor, sírvele al Señor. Esto, amados hermanos, da un buen ejemplo, que a veces andan mejor las que andan en el mundo que las que están dentro del redil. Yo no estoy hablando a la gente nueva que ha empezado o que le ha empezado a entregar el corazón al Señor. Estoy hablando con los que tienen años de estar dentro del redil. Como dice la palabra de Dios, seamos ejemplo, seamos espejos de los nuevos que van entrando. ¿Recuerda usted o lee la palabra del Señor o la historia de la Jezabel, de la reina Jezabel? ¿Cómo vestía la reina Jezabel? ¿Cómo vestía? Y todo lo que poseía en su cuerpo y todo lo que tenía. ¿Y cómo terminó? Por no obedecerle al Señor. ¿Cuántos están viviendo hoy así? ¿Por qué? Porque no han dejado entrar al verdadero Jesucristo en su corazón. Yo sé, amados hermanos y hermanas, que muchas personas de las que me siguen y las que están acá, el Señor ha empezado a obrar en sus vidas. El Señor ha empezado a restaurar sus vidas. El Señor ha empezado a renovar sus vidas. No solo por dentro, sino también por fuera. Porque Dios a eso nos ha mandado, hermano, a que seamos ejemplo.
A que no acomodemos la palabra a nuestro estilo, a nuestra manera. A que no acomodemos la palabra, aleluya, como acomodamos nuestra almohada, nuestra cabeza. No. Hablemoslo tal y como está escrita. Santo es el nombre del Señor. Por eso dice la palabra del Señor. No, aleluya, hay un versículo donde dice: no dejes que nadie nos soborne, porque entonces no vas a poder hablar mi palabra tal y como está escrita. Y así hay muchos hoy en día. Así hay muchos hoy en día. A mi hermano no le voy a hablar de este versículo, porque ya no me va a invitar, ya no me va a pagar diezmos, ya no me va a ofrendar, ya no me va a ayudar. A ti que no te importe eso. Decía nuestro hermano Freddy Ruano: si por hablar la verdad nadie me ayuda, nadie me da, aleluya, no importa que en el chorro abunda el agua, pero la verdad se tiene que hablar, porque Dios quiere un pueblo santo. Dios quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. A veces no entiendo por qué el Señor me pone a hablar de esta manera. Cuando termino de predicar, yo le digo: Señor, ¿por qué? Estoy a punto de llegar. Estoy a punto de ir por mi iglesia y dile que quiero una iglesia sin mancha y sin arruga. Y muchos se preguntan y dicen: ¿pero cuál es la mancha que la iglesia tiene? Recuerda que unos días atrás hablamos que la iglesia eres tú. La iglesia es tu cuerpo. La iglesia es nuestro cuerpo. Y acá viene a morar el Espíritu Santo. Y Él, amados hermanos, imagínate que tú y yo, siendo nosotros, utilizamos una copa para beber nuestra agua. Buscamos el vaso más limpio que tengamos. Así es el Señor con nosotros. Entonces, amados hermanos, cuando Él dice que quiere una iglesia sin mancha y sin arruga, te está diciendo que tu corazón tiene que estar limpio, que tu cuerpo tiene que estar limpio, sin ninguna contaminación mundana, sin ninguna contaminación de este mundo, sin pecado. Aleluya, santo es el nombre del Señor. Tal vez muchos dicen ahora: hermana, mucho cuesta. Recuerda que la oración es la de todo. Recuerda que la oración es la que nos fortalece. La oración es la que nos ayuda a mantener al enemigo, al adversario alejado de nosotros. Porque ¿quién es que nos trae enfermedad y problema? ¿Quién es que nos trae, amados hermanos, tristeza y dolor? ¿Quién es que nos trae angustia? ¿Quién es que nos persigue? Es nuestro enemigo. Pero si nos mantenemos en oración, vamos a poder vencerlo todo. Vamos a poder vencer todo obstáculo del enemigo que ponga en nuestros pies. Así es de que como iglesia del Señor, dale gracias al Señor, aleluya, en esta noche por todo lo que Él ha hablado en nuestras vidas. Porque no te ha hablado solo a ti, nos ha hablado a todos, en general, a todos. Aleluya. Si realmente amamos a Dios con todo nuestro corazón, hagamos la diferencia. Hagamos que Dios se sienta gozoso de nosotros. Como cuando, amados hermanos y hermanas, esto es un ejemplo. Como cuando le decimos a nuestro hijo: ponte pilas para estudiar, si tú eres abanderado, yo te doy un regalo, yo te doy un premio. Así es el Señor con nosotros. Él nos tiene un premio, amados hermanos. Él nos tiene un premio grande y maravilloso. Si nosotros llegamos a vencer. Así de que poderoso es el Señor. Puede que no haya explicado tal vez lo suficiente. Pero lo que quiero llegar, amados hermanos, es que seamos ejemplo. Nosotros mismos
seamos ejemplos en la casa de oración, a donde nos reunimos, a donde nos ven, ser ejemplo, porque con nuestro testimonio, con nuestra forma de actuar, de ser, vamos a traer las almas para Cristo. ¿Sabes por qué? Yo he escuchado muchos comentarios y me dicen, hermana, mira, esa dice que es evangélica, pero mira cómo vive. Esa dice que es cristiana, pero mira cómo anda. ¿Será que está dando buen testimonio? Para el que está en el mundo, no. Porque la que está en el mundo está criticando a la que está dentro del redil. Por su forma de ser. No